empezaron el 8 de julio, terminarán a finales de agosto. Algo más de 30 personas han estado inscritas en los recorridos que ya se han hecho con anterioridad. Y me parece una iniciativa que debería de consolidarse con el tiempo. Parece que Irún no tiene patrimonio histórico-artístico, lo tiene localizado, pero lo tiene, y entonces, como digo, pues desde Vidasoa Turismo, desde el Ayuntamiento de Irún, creemos que es muy importante ponerlo en valor. Tenemos nuestras visitas guiadas en torno a nuestro pasado romano, pero esto lo que hace es añadir y poner, como digo, en valor elementos del patrimonio histórico-artístico que de otra manera, si no, quedarían desconocidos. Incorporamos además del propio museo la parroquia del Juncal, el entorno de la Plaza Urdanibia con el Palacio de Sancho de Urdanibia, la ermita, y finaliza en el propio ayuntamiento y en entrar al propio ayuntamiento y dar a conocer espacios y obras que de normal al conjunto de los ciudadanos pues no tienen posibilidad de acceder al mismo, ¿no? Y por lo tanto ahí hilo con otra idea que queremos también transmitir, ¿no? Y es que tan importante como puede ser para el turismo conocer aquellos elementos de interés que hay en la ciudad, es que la propia gente que somos de Irún o que vivimos en Irún tengamos la posibilidad de conocerlo, porque yo creo que es el gran desconocido precisamente por parte de los propios ciudadanos de Irún.